año. 3, 2. Va. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Estamos en el conversatorio Vota a tu favor, que se lleva a cabo gracias a la preocupación de la articulación de lesbianas feministas de Lima. Se llevará a cabo en 2 fechas, una, que es la de hoy, para candidatas aliadas y otra para candidatas pertenecientes a la comunidad LGBTI. El día de hoy estarán las aliadas y mañana, domingo 4 de abril a las 5 de la tarde, estarán las candidatas LGBTI que nos van a acompañar. Esta noche estaremos como moderadoras, quien les habla, Jessica Bayón y Janet Cuyutupa. Ambas pertenecemos a la articulación de lesbianas feministas de Lima. Este conversatorio, Vota a tu favor, tiene los siguientes objetivos: difundir en la comunidad LGBTIQ+, las propuestas de los partidos políticos que han incluido en sus planes de gobierno nuestras agendas y presentar a las candidaturas que los representan. Como segundo objetivo, tenemos el comprometer a estas candidatas participantes en la defensa de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, especialmente a las mujeres lesbianas o no heterosexuales. Y para iniciar este conversatorio, presentamos a las candidatas que aceptaron la invitación y que nos acompañan esta noche, como son Flor Pablo, que postula con el número 3, y la candidata Susana Chávez, quien lo hace con el número 15, ambas del Partido Morado. Cabe mencionar que la convocatoria se realizó a los partidos políticos que han incluido en su plan de gobierno nuestra agenda, y por cruces de sus actividades no hemos podido tener presente a candidatos o candidatas de otros partidos. Para iniciar esta noche el conversatorio Vota a tu favor, le doy el pase a la presidenta de la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima, Maribel Saldaña Torres. Adelante. Gracias, Jessica. Buenas noches, Flor Pablo, buenas noches, Susana. Gracias por estar aquí en este espacio, por aceptar la invitación. Yo soy Maribel Saldaña, de la Articulación de Lesbianas Feministas de Lima. El objetivo de haber convocado este espacio es, como decía Jessica, conocer cuáles son los planes de gobierno, cuáles son las propuestas que tienen las candidatas y los partidos políticos a favor de la población LGTBI, en especial de las mujeres lesbianas, ¿no? La articulación tiene una especial agenda para las mujeres lesbianas, como bien conocen muchas de ustedes. Venimos hace ya algunos años atrás haciendo presión, incidencia política hacia el Estado para políticas públicas integrales hacia las mujeres, ¿no? Entre ellas a las mujeres lesbianas. Es una especial preocupación que nosotras tenemos respecto a que el Estado aún no garantiza el acceso a los derechos a las mujeres lesbianas, ¿no? Si bien es cierto, hemos ido avanzando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, el Plan Nacional contra la Violencia de Género incluye la violencia por orientación sexual y otras 15 modalidades de violencia hacia las mujeres. Creemos que ahí hay un esfuerzo importante, ¿no? El Plan Nacional de Derechos Humanos, que ya incluyó a la población LGTBI como una de sus poblaciones vulnerables. Sin embargo, todavía hay algunas ausencias y los avances son muy pequeños para impactar en las condiciones de vida de la población LGTB, ¿no? Sobre todo creo que esta pandemia ha reflejado estas grandes desigualdades, ¿no? Y estas grandes exclusiones de las que hemos sido parte en los programas, ¿no? Por ejemplo, los bonos o los subsidios que se han destinado a población en situación de vulneración y en la que no está la población LGTBI, ¿no? Por ello es una especial preocupación para nosotras cómo el Estado va a lograr, por ejemplo, operativizar, ¿no? el enfoque de la interseccionalidad dentro de las políticas públicas, ¿no? Porque está en los enfoques de los planes, por ejemplo, pero esto no logra aterrizar desde nuestro punto de vista, ¿no? ¿Cómo logramos que eso se haga realidad en los servicios públicos? ¿Cómo logramos que eso se haga realidad en los protocolos de atención? ¿Cómo logramos que eso se haga realidad en cada uno de los servicios que tiene el Estado, ¿no? Entre la agenda que nosotras venimos promoviendo, especialmente en el espacio de la mesa de trabajo para mujeres lesbianas que tenemos con el Ministerio de la Mujer, nosotras hemos colocado una agenda para visibilizar la violencia hacia las mujeres lesbianas, ¿no? Una violencia que, digamos,
tiene que ver mucho por el desacato, ¿no?, que cometemos las mujeres lesbianas a la norma heteronormativa, ¿no? Y esta violencia se puede expresar desde insultos, golpes, etcétera, digamos, una violencia simbólica, sutil, cotidiana, hasta las violaciones correctivas, ¿no?, que es una especial preocupación que tenemos, por ejemplo, respecto a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿no? Y otra preocupación que también tenemos, que es que venimos trabajando, es que el Estado tampoco ha logrado evidenciar a través de estudios, de estadísticas, de data, cuál es la situación de la población LGTBI, ¿no? Por ejemplo, en el tema educativo, no sabemos cuántos de las mujeres lesbianas, mujeres trans, hombres gays, bisexuales, desertan de la escuela por motivos del bullying homo, lesbo, transfóbico, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con esta población? Sabemos que existe este tipo de violencia, tanto de los pares y hasta los mismos profesores y profesoras, ¿no? ¿Qué pasa con esta población? ¿Cuántos han desertado? ¿Cuántos han tenido que dejar de estudiar por vivir este tipo de violencias? Ese tipo de estadística no hay. No hay estadística específica sobre los CEN, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos casos de violencia hacia mujeres lesbianas llega a los centros de emergencia mujer, ¿no? A pesar de que hay lineamientos de atención hacia la población LGTBI, esta estadística todavía creemos es un subregistro que existe, ¿no? Y otra preocupación especial que también queríamos alcanzar a las candidatas es que el Estado no tiene un ente rector para políticas para la población LGTBI. Y creemos que ahí justamente el Estado no tiene pues un pacto político con esta población para poder determinar cuáles son las políticas contra la discriminación hacia esta población. Creo que ese es un elemento fundamental, ¿no? Y el Congreso en estos últimos años que supuestamente hemos regresado a la democracia ha sido un obstáculo para el avance de nuestros derechos, ¿no? Y por eso creemos importante tener aliadas, tener agendas específicas y poder seguir trabajando por la fiscalización y también, ¿no?, por la construcción de un sistema normativo y legal que pueda incluir la orientación sexual y la identidad de género dentro de las políticas públicas. En ese sentido, para nosotras, por ello es importante tenerlas aquí, les agradecemos su presencia, queremos saber un poco en este marco cómo podemos contar con ustedes y de salir elegidas, saber que contamos también con ustedes y que el tema de los derechos humanos de las mujeres y de la población LGTBI no va a ser un tema de negociación, ¿no? No va a ser un tema que va a quedar para después, ¿no? Queremos saber también eso, cómo va a ser la priorización y sobre todo también en este contexto que vamos a tener un Congreso sumamente adverso, con una fuerza fundamentalista, con mucho poder, con mucho dinero, y que está cooptando todos los espacios del Estado, y que es muy sumamente preocupante para el avance de los derechos humanos, ¿no? Nuevamente muchas gracias, las dejo con mis compañeras y esperamos establecer un diálogo ahora y un diálogo político, ¿no? Creo que es lo que falta también, a veces poner esos minutos, 30 segundos, un minuto, corta esa posibilidad de conversar y de intercambiar opiniones y apuestas, ¿no? Bueno, muchas gracias Susana, muchas gracias Flor, las dejo con mis compañeras Jessica y Janet. Adelante, Janet. Sí, a ver, la que les habla es Janet Cuyutupa, integrante de la articulación de lesbianas feministas, y voy a presentar un poco la reseña de cada candidata. Primero tenemos a Flor Pablo, ¿no? Ella migró a Lima a los 6 años, estudió educación en la Universidad Nacional de San Marcos con especialidad en lenguaje. En lenguaje y literatura. Cuenta con estudios de posgrado en gestión y programas públicos. En el sector público ha desempeñado diversos cargos como el de Directora Nacional de Educación Primaria en el Ministerio de Educación. En el 2014 fue nombrada como Directora Regional de Educación de Lima, Metropolitana, y en el 2018 trabajó como jefa de equipo técnico del Consejo Nacional de Educación
En el año 2019 fue secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación y también ministra de Educación. Por otro lado, tenemos a Susana Chávez Alvarado. Ella es obstetra, feminista, maestra en salud pública y especialista en políticas públicas y en particular salud sexual y reproductiva. Defensora de derechos humanos y en especial en derechos sexuales y reproductivos e igualdad de género. Autora de varias publicaciones y ha conducido intervenciones nacionales y estudios en género, violencia, salud sexual y reproductiva y trata de personas. Para iniciar este conversatorio, vota a tu favor y a partir del diagnóstico presentado por la presidenta, consideramos que es importante conocer lo que plantea el Partido Morado, ¿no? Justamente según la experiencia, según la especialidad de cada una, ¿no? ¿Cómo se piensa luchar contra todo tipo de discriminación que ocurre tanto en el sector salud y en el sector de la educación, ¿no? Bueno, para esto damos pase a las propuestas de las candidatas para que cada una pueda aportar, ¿no? Tiene 3 minutos para poder conversar sobre el tema. Y Susana Chávez sería la primera en empezar. Le tocaría la flor, pero... Bueno, a ver, creo que Flor había señalado algo al inicio, como el Partido Morado efectivamente tenemos un grupo al interior donde hemos podido promover el tema de las políticas y las políticas orientadas al asunto de derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos e igualdad de género. Y señalo esto porque definitivamente esto es un marco sumamente coincidente con lo que significa el marco político del Partido Morado, que se declara como un partido, por un lado, republicano, pero a su vez indica que uno de los grandes desafíos que tenemos como país son las desigualdades. Entonces, y estas desigualdades definitivamente es un asunto que tenemos que superar poniendo al ciudadano, a la ciudadana en el centro de la política. ¿Y qué cosa significa poner en el centro de la política? Eliminar todas aquellas barreras, elementos que reducen el ejercicio ciudadano, sus derechos humanos, su incorporación al progreso, la disminución de sus talentos. Por eso que definitivamente el Partido Morado propone una estructura central donde sus ejes son la educación, y ahí Flor es la experta en el tema y no voy a entrar a ese campo, pero lo que sí quería señalar en el marco que había estado planteando justamente, que nos señalaba, ya estoy un poco cansada, que nos señalaba... Maribel, perdóname, Maribel, no eres tacaña, pero yo estoy cansada. Bueno, que nos señalaba Maribel este asunto de cómo hacemos para enfrentarnos a las desigualdades. Y ahí uno de los temas que hemos planteado como un tema central es la necesidad de un marco de política. Creo que una de las grandes dificultades es que tenemos, digamos, como compromisos internacionales, marcos legales que han ido avanzando en los últimos años, pero su aplicación todavía ha sido una aplicación bastante tardía. Y la falta de explicitación y de compromisos, eso todavía ha generado todavía un poco más de incertidumbres. Entonces, en respuesta a eso, nosotros proponemos en el marco del Partido Morado una ley de igualdad de género que lo que hace es actualizar la ley de igualdad de oportunidades, pero incorporando en esta oportunidad aspectos mucho más específicos, mucho más mandatorios, que hagan de los servicios y de la política pública obligaciones, ¿no? Obligaciones muy concretas respecto a la no discriminación y respecto a la igualdad y a la incorporación. Yo lo dejaría ahorita en ese nivel para que Flor pueda hacerlo, entonces podamos hacer como un diálogo. Excelente. Sí, gracias por su intervención. Efectivamente, vamos a dar el pase a Flor Pablo, del Partido Morado, que va por el 3. La
La candidata Susana Chávez va por el número 15, ellos son del Partido Morado. Estamos en ese conversatorio, vota a tu favor, no te dispares a los pies, que es lo peor que podemos hacer. Igualmente tendrá 5 minutos la candidata Flor Pablo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir compartiendo nuestro tiempo con Susana, porque las dos somos del mismo partido. Y la verdad, muchas gracias por la invitación a la articulación de lesbianas feministas de Lima, a Maribel, que hizo la presentación, a Janet, a Jessica. A Jessica más nos conocemos de otros espacios, me da muchísimo gusto verte aquí. Y bueno, con Susana somos pues compañeras también de una militancia, en realidad, antes de encontrarnos en el Partido Morado. Así es que creo que está de más, pero vale recalcar que estos temas de igualdad, de lucha contra la discriminación y la violencia, son más allá para nosotras de una agenda de partido, son parte de esas razones que uno tiene en la vida y que las banderas que uno levanta, ¿no? Y creo que eso es muy importante que se sepa, porque la defensa de derechos efectivamente puede ser un tema racional, pero creo que es mucho más potente cuando también se mezcla un tema emocional de compromiso, ¿no? Y eso es lo que hay en Susana, en mí, en otras colegas en el Partido Morado. Es por eso que tenemos, además del plan de gobierno, que ustedes lo han podido ver, tenemos una agenda especial, ¿no? Que hemos venido trabajando en estos temas de erradicación de la violencia y la búsqueda de la igualdad. Bueno, el Partido Morado, de repente, para los que no conocen, bueno, es un partido que levanta banderas pues, de derechos, de libertades, ¿no? Es un partido, como bien ha dicho Susana, nos definimos republicanos. ¿Por qué? Porque creemos que somos un país de ciudadanos, no ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, sino todos ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos. Creo que partir de esa visión nos hace darnos cuenta y reconocer también que no todos estamos pues, en esa situación, ¿no? Una cosa es la realidad de las mujeres, y si uno le va sumando elementos de discriminación, las mujeres lesbianas definitivamente no tienen las mismas oportunidades y las condiciones para ejercer sus derechos, para ser ciudadanas en nuestro país. Entonces ahí tenemos que entrar con políticas, con programas, con mayores reivindicaciones, ¿no? Eso quería señalar por delante. Y también decir que efectivamente vienen tiempos complejos, ¿no? Por eso la importancia de elegir bien, como ha dicho Jessica. ¿Cómo Jessica elige bien, no te dispares a los pies? Sí, vota a tu favor. De verdad que queríamos una frase que Vota a tu favor. a la gente. Sí, Pues, porque es eso lo que tenemos que hacer, ¿no? Miren, vienen tiempos muy duros. O sea, yo creo que ya teníamos tiempos duros, ¿no? Con el nivel en realidad de conservadurismo, de muchos intereses, ¿no? Entre ideológicos, religiosos, económicos, con un Congreso. A mí me tocó, ustedes saben, yo cuando fui ministra, pues un Congreso muy duro, con una mayoría fujimorista. Ahora el fujimorismo también se ha dispersado, está en varios partidos presentes, y es que creo que han seguido esto de divide y reinarás, así que hay que ser muy conscientes que eso que expresaba el fujimorismo en el Congreso, no sino el anterior, en realidad se ha ramificado. Entonces la posibilidad de que haya más fuerza de estos grupos conservadores antiderechos es una amenaza, y tenemos que saber por quién votamos, no solamente los que nos estén viendo en este momento, sino la gente con la cual, nuestras familias, nuestros amigos, ¿no? Es muy importante que tomemos conciencia de que decidimos quién nos va a gobernar y con qué mirada va a entrar, ¿no? Entonces, ese es un tema, que tenemos la amenaza de un Congreso muy, muy, muy conservador. Y por supuesto, nosotros no solamente queremos llegar al Congreso como Partido Morado, queremos llegar al gobierno. ¿Por qué? Porque el Congreso hace una parte del trabajo, pero quien hace las políticas públicas es el nivel ejecutivo, es el gobierno. Así que por eso es que cuando presentamos nuestras propuestas lo ponemos en esas dos dimensiones. Y ahí creo que también colectivos como los de ustedes y otros colectivos tenemos que trabajar juntos, ¿no? Porque la defensa de derechos no se va a dar solo desde el Congreso. La calle y las organizaciones y la sociedad civil tenemos que estar unidos, porque el trabajo que viene y los desafíos que vienen son muy grandes. En realidad, yo recuerdo y hacía mención de mi época de ministra, donde, por ejemplo, varios me recomendaban, ¿no? Y me decían, cuando hables de igualdad de género, quédate nomás en hablar de hombres y mujeres y de igualdad entre hombres y mujeres. No entres a hablar los temas de diversidad sexual, de orientación sexual, de identidad de género, ¿no? Porque eso no era políticamente correcto. Y la verdad, para mí no existe lo políticamente correcto. Para mí lo que existe es la defensa de derechos, ¿no?
Entonces yo sí creo profundamente, y por eso estoy en el Partido Morado, porque el Partido Morado también cree profundamente, eso es parte de nuestra ideología, de nuestra forma de ver la vida y ver el país como partido, ¿no? Entonces sí tenemos que saber que hay algunos que son pro derechos, pero son tibios en la agenda de la comunidad LGTBI. Y prefieren quedarse solo hablando de igualdad entre hombres y mujeres y no ver una realidad de discriminación y de mucho dolor. La verdad que de mucho sufrimiento, y lo digo así porque lo que uno ve en el colegio, en términos del bullying, del maltrato, cuando hablaba hace un rato, por ejemplo, estas violaciones correctivas que puedan hacerse en el entorno familiar, tan duras y dolorosas, son situaciones pues inadmisibles, ¿no? Y creo que importante es asumir que todos tenemos, todos tenemos los mismos derechos y el Estado tiene que asegurarnos eso, y incluso muchas veces tiene que protegernos de nuestras propias familias cuando no entienden esta situación de igualdad en la que tenemos que vivir, ¿no? Entonces creo que necesitamos un Estado más fuerte, más inclusivo, y ahí ya voy a decir toda esta parte para luego ya entrar un poquito más a las propuestas. Entonces para nosotros la educación es muy importante, porque estamos hablando de cambio de cultura, de comportamiento, de traer abajo todos esos estereotipos, estigmas, prejuicios, ¿no? Ahora que salí en campaña me encontré con una señora, me dijo, yo voto por usted. No, yo votaría por usted. Me encanta usted su trabajo, pero no voy a votar porque habla del enfoque de género. Entonces le escarbé un poquito más, le digo, porque sí, es que usted apoya a las personas homosexuales y eso está mal. Entonces comencé a trabajar con ella y mire, en un mercado, ¿no? Porque le digo, a mí usted me parece que es una buena persona, le digo, pero usted cree, le digo, que una persona que es diferente a usted, ¿no? Una mujer que le gusta una mujer o un hombre que le gusta un hombre, no merece ser respetado, ser respetada, tener los mismos derechos que usted. Se quedó pensando. No, sospecho que no es que le haya cambiado la forma de ver la vida, pero ya el hecho de que se ponga a pensar me trae una reflexión, y es que tenemos que trabajar en educación, en el colegio, en las casas, en los barrios, en las universidades, en los institutos, porque estamos hablando de algo muy profundo, es nuestra cultura machista, nuestra forma binaria de ver la vida, ¿no? Y claro, y también de definir que algunos tienen derechos y otros no, si no se parecen a mí, ¿no? Entonces, ¿de qué sociedad democrática estamos hablando? Entonces, sí, el camino es de largo aliento, pero justamente porque es un camino de largo aliento, tenemos que generar comunidad. Me encanta que ustedes tengan ya una comunidad establecida, y así seguramente hay varias, ponernos de acuerdo en una agenda mínima, y que sepan que de parte del Partido Morado van a tener aliadas para defender derechos, para fiscalizar, porque el Congreso no solamente pues hace leyes, también fiscaliza, y hay tantos casos, de verdad, que si uno agarra un caso, ayuda a que el sistema se mueva. No es el caso de María, no es el caso de Lourdes, es el caso de tantas mujeres como ellas que están sufriendo o una violación correctiva o un acto de violencia de género, tantas situaciones duras, o por ejemplo, que las discriminen y no puedan conseguir un trabajo porque tienen una orientación sexual distinta, ¿no? O son lesbianas. Entonces, esas situaciones tenemos de parte nuestra, no solamente va a ser hacer leyes, sino acompañarlas a defender derechos, ¿no? Entonces, esa es un poco nuestra forma, si quieren, en esta primera parte de quiénes somos, qué cosa nos moviliza, el espíritu, el ánimo que tiene el Partido Morado con estos temas, y luego de repente ya a Susana le dejo también porque yo estoy hablando más desde la educación, Susana, ahí nos complementamos, va a hablar más de la salud, así que, y ese es el equipo morado, un equipo, donde vamos complementando nuestro expertise, pero tenemos la misma visión, ¿no? Y comentarles ahí algunos proyectos de ley, además, para ponernos en tono también, la situación de la pandemia nos extrae desafíos no nuevos, pero sí nos pone desafíos que los resolvemos, como el tema del empleo, y los temas de salud, los temas de educación, que son altamente sensibles y urgentes en este momento. Yo ahí lo dejo, disculpe si me he pasado el tiempo, luego me reducen en las otras intervenciones. Ya, muy bien. Sí, justamente era así como Maribel nos dio, digamos, una entrada a través de un diagnóstico, bueno, somero, de la realidad de la comunidad LGBTI y de lo que hemos avanzado en la articulación. La idea también era recibir sus primeras palabras, y ahora sí pasamos digamos, entendemos que la experiencia
y la trayectoria de cada una de ustedes, una por salud y salud de derechos reproductivos y sexuales y la otra por educación, justamente no se preocupen que vamos a sacarles el jugo. Está muy bien. Yo sé que además, bueno, felicitar la labor que están realizando en la campaña. Es ardua, pero también nos ha permitido preparar con más empeño este evento. Bueno, gracias Flor por tus palabras y bueno, a la candidata Susana Chávez, que la siguiente pregunta, desde su accionar como congresista, su experiencia y la problemática presentada, ¿qué pasos serían necesarios para implementar un protocolo de atención de salud sexual y reproductiva para mujeres lesbianas? Esa es la pregunta específica para usted. Sí, mira, a mí la pregunta me parece fundamental, pero yo quiero también partir de un marco. Y ahí estamos como para ver justamente cómo vamos a aterrizar y cómo se van a expresar luego en los instrumentos. Una de las cosas que, por ejemplo, ha sido bien interesante en el debate público es, ¿estamos hablando de derechos especiales para la comunidad LGTBI o estamos hablando de derechos que se les están haciendo negados y que no están siendo incluidos? Esa discusión sí ha sido súper interesante porque lo que están generando, digamos, los grupos de oposición es, se trata de nuevos derechos. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que no se trata de nuevos derechos, sino que en los derechos que tenemos las personas heterosexuales no han sido incluidas las personas de LGBTI debido a su orientación sexual o a su identidad de género. Y se les ha puesto normas específicas, exclusiones específicas para desatender. Lo que también, fíjense, es una reflexión que tenemos que hacer, que también le cuesta al Estado. Le cuesta a las personas y le cuesta al Estado. Excluir no es barato, ojo. Se requiere un ejercicio para excluir. Entonces, en ese ejercicio para excluir, tenemos que ya comenzar a pensar cómo nos imaginamos la estructura de la política pública. Y de hecho, un tema central en una estructura de la política pública es el reconocimiento de las necesidades específicas de las personas. El reconocer necesidades específicas de las personas no significa hacer diferenciaciones. Hemos trabajado durante muchos años, por ejemplo, para que se reconozca a los niños sujeto de derecho. Para ponerles tan solo un ejemplo, una de las cosas que yo discutía ayer con este señor que hablaba sobre el tema es de quién estamos hablando cuando hablamos del derecho a la educación. ¿Del derecho de los padres o el derecho de los niños? Entonces, si perdemos de foco que lo que se discute es el derecho de los niños, creo que la política educativa se queda sumamente coja. Y eso genera que no atendamos qué cosa es lo que le puede permitir a los niños y a las niñas estar en igualdad de condiciones. Y los sometemos a lo que sus padres les puedan dar. Y eso ya marcar una diferenciación. Lo mismo ocurre con la salud sexual y reproductiva. Entonces, al negar esta posibilidad, ¿no? Al no atender, al no escuchar, es que se generan estas grandes vulneraciones. Por ejemplo, ¿por qué un protocolo que pueda atender la necesidad de salud sexual y reproductiva de las mujeres? Es porque resulta que sus prácticas sexuales y de riesgo tienen una dimensión distinta a la que pueden tener, por ejemplo, en mujeres que tienen una relación heterosexual. Pero además, porque también tenemos que reconocer que las mujeres lesbianas también podrían querer reproducirse. Y eso te señala otros desafíos respecto a la accesibilidad de la reproducción asistida. Entonces, esos elementos sí pasaría, digamos, por comenzar primero a tener mirada transversal
de género y que no necesariamente todo se expresa en un protocolo específico, sino cómo transversalizamos el conjunto de los instrumentos. Y ahí hay una discusión técnica interesante que también tendríamos que incorporar. Por ejemplo, una historia clínica. Una historia clínica automáticamente se le pregunta a las mujeres si tienen o no relaciones sexuales. Y nadie pregunta si sus relaciones sexuales son heterosexuales o son homosexuales. Y entonces, y eso ya va marcando a una ruta, por ejemplo, del tema de anticonceptivos. Pero no necesariamente va marcando una ruta a la prevención de transmisión sexual de determinadas enfermedades. Entonces, y eso es lo que hay que comenzar a colocar de manera transversal. Y por eso creemos, yo particularmente que he trabajado el tema, creo que una ley marco que me pueda incorporar, así como tengo una perspectiva de derechos humanos, tengo una perspectiva de, digamos, interculturalidad, también pueda incorporar una perspectiva de diversidad sexual, de tal manera que los instrumentos sean mucho más adaptables, asequibles y que se incorporen. Sobre todo nosotras, por ejemplo, que en el Partido Morado tenemos el tema de la historia clínica electrónica y que es un instrumento que se transversaliza en la salud en todos los lugares y que queremos hablar además de una historia clínica única. Entonces, ¿cómo la historia clínica única no es una amenaza a estas diferenciaciones, sino que también, así como uno incluye una perspectiva, por ejemplo, en la mañana estuve en la mesa de adultos mayores, una perspectiva de intergeneracional, también uno pueda incluir una perspectiva de la diversidad sexual, que creo que sí tenemos que aprender. Eso es otra cosa, que sí tenemos que aprender a conocer más, a caracterizar mejor, a identificar que cuando se habla de orientación sexual, también puede haber diversidades, momentos, tiempos. Eso es algo que también tenemos que comenzar a conocer más. Entonces, no es tan simple para decir, hay un protocolo, si es que no lo miramos en este marco más amplio, ¿no? ¿Estás con tu... Ya, a ver, gracias por su respuesta. Adelante, Janet. Sí, bueno, y gracias Susana por ampliarnos, ¿no? Creo que es importante tener claro algunas cosas, ¿no? De hecho, creo que con Maribel te haremos llegar, hay un protocolo como propuesta, ¿no? Y sería bueno que lo leyeras, ¿no? Que lo compartieras así para que tengas una mirada también más amplia, ¿no? Ya que creo que sí has hecho cosas muy puntuales y también nos has abierto. ¿Cómo es? ¿Es esto? ¿Es lo otro? ¿No? Y creo que también a veces es aterrizar, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos o por dónde empezamos, ¿no? Creo que también eso es importante tenerlo claro. Bueno, Flor Pablo, ¿no? Yo te he escuchado en cuanto al tema de educación, ¿no? Y en algún momento has mencionado también alguna experiencia que viviste. Entonces, dentro de tu partido político y dentro también de lo que tú quieres trabajar, ¿no? ¿Qué plantea el Partido Morado? ¿Qué plantea Flor Pablo, ¿no? Para erradicar todo tipo de discriminación a la población LGTBIQ en las escuelas, ¿no? Sí, mira, ahí cuando me presentaban, ustedes decían, ¿no? Yo fui directora regional por cerca de 3 años en Lima, y la verdad para mí esa experiencia fue tremenda en términos de aprendizaje, pero también muy dolorosa en términos de todo el bullying y la violencia que hay en la escuela y en las propias familias, en la sociedad. En realidad tenemos que ser muy conscientes que nuestra salud mental, ¿no? es un tema de salud pública y tenemos que abordarlo, y eso tiene su expresión en la escuela, ¿no? Y me tocó una situación que tú ahora que comentas y que también lo dije cuando en la interpelación, ¿no? De ver a un chico, me llamaron porque lo habían prácticamente ahogado, había que llevarlo de emergencia, porque era gay y tenía que decir, pues soy hombre, me gustan las mujeres,
pero eso que hicieron sus compañeros no expresa solamente lo que pasa con los chicos, ¿no? Sino expresa la familia, la sociedad. Y de verdad que para mí fue muy doloroso pensar que mi hijo o mi hija pueda estar en una situación así de tanto dolor, de tanto sufrimiento, y a partir de ahí asumí esto como una causa. Siempre he trabajado por los derechos, por las ciudadanías, mi trabajo me ha llevado por ahí, ¿no? Y de mi propia forma de vida, de familia, ¿no? Mira, yo vengo de una familia evangélica de mamá y católica de papá, ¿no? Pero sí, mira, he aprendido a convivir entre ambas religiones, pero si hay algo que yo he aprendido en mi familia es apreciar a las personas, ¿no? Y también debe ser porque somos provincianos, venimos de Ancash, y también cuando llegamos, yo misma en la escuela he sufrido discriminación por el tema de pues, ser la serranita, ¿no? La que no hablaba castellano. Entonces, mi propia historia de vida me hace sensible a los temas de discriminación. Y ya ver que había una discriminación tan fuerte, que la homofobia era la segunda causa de discriminación en la escuela, por los estudios que habían, me hizo prestarle mucha atención. Y luego, cuando dejé la dirección regional, armamos un colectivo, que es Educación e Igualdad, que es la parte de sociedad civil también, donde he trabajado estos temas en defensa del currículum. Luego, mira, la vida me lleva a ser ministra, y era como una suma de experiencias y de aprendizajes. Y una cosa, además de defender el currículum con enfoque de género, enfoque de derechos, enfoque ciudadano, fue mirar lo que decía muy bien Susana, ¿no? La información, y lo que también decía Maribel, que no tenemos información. Por ejemplo, el CICB, ustedes saben que es una plataforma que permite registrar y atender y acompañar situaciones de violencia, ¿no? Tanto desde la sanción, la reparación y la prevención. Y ahí, por ejemplo, no había la variable de orientación sexual, no había la variable de identidad de género. Ahora ya lo hay, ¿no? Claro, ha venido la pandemia y demás, seguramente no se hace visible, pero ya existe en el CICB y se agregó esa variable. Así como antes uno decía, no, pues en la data no está la variable de género, o sea, no aparecía hombre y mujer y aparecíamos todas en una bolsa, ¿no? Ya luego las mujeres fuimos entrando, luego las variables vinculadas al tema de identificación étnica, ¿no? O sea, yo de verdad estaba, cuando vino el último censo del INEI, ¿no? Y te preguntaban cómo te identificabas, yo de verdad sentí una emoción especial de marcar que yo era quechua, ¿no? Y esa misma sensación uno siente cuando pues, no estás incluido ni siquiera en las bases de datos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ganar en términos de Estado, ¿no? Tenemos que incluir la variable de orientación sexual, de identidad de género, para tomar mejores decisiones, porque la información para eso sirve en el Estado, ¿no? Entonces, eso es parte además de nosotros tenemos todo un planteamiento de gobierno abierto, gobierno electrónico, de trabajar la interoperabilidad, la ficha, ahí ayúdame, Susana, la médica esta que decías, la historia clínica digital. La historia clínica digital, ¿no? Pero claro, la historia clínica tiene que también conectarse, por ejemplo, un director, ¿no? Que maneja su base de datos y tiene su base de datos de educación, pero no sabe ni siquiera si están vacunados, si tiene una enfermedad, qué pasó. No hay niveles de conexión, y eso es algo que tenemos que resolver, porque al final la persona es una, ¿no? La persona no se divide por sectores, ¿no? El sector salud, el sector educación. Tenemos que vernos integralmente, y eso nos falta en el Estado para poder realmente servir mejor a nuestros ciudadanos, poder servir mejor a todos en nuestra diversidad, ¿no? Y lamentablemente servimos sobre un abstracto, ¿no? Entonces, legislamos para todos, hacemos programas para todos, y ahí fallamos. Entonces, creo que, y eso es algo que nosotros hemos discutido mucho en el Partido Morado, ¿no? Hemos discutido, o sea, cómo atender, ¿no? Atender la diversidad. Ahí está, en realidad, el desafío de estos tiempos en las políticas públicas, si queremos realmente hacer inclusión, si queremos garantizar derechos y avanzar hacia la igualdad. Tenemos que atender de manera particular cada uno de los grupos en sus identidades, en su diversidad, a las mujeres en sus diversidades y en las condiciones diferentes en las que estamos, ¿no? Entonces, eso por un lado, la información, y lo otro, educación y más educación y más educación. El trabajo no es corto, no solamente es con los maestros, porque claro, quien hace en el aula, quien ordena, quien facilita, ¿no? Quien tiene que liderar estos procesos de convivencia son los maestros, los directores en la escuela, pero también de la mano con las familias. Y ahí nos toca un trabajo
realmente de alfabetización. Voy a ponerlo en esos términos, de educación popular, de trabajo en barrios, de activar todo espacio de organización viva que exista en nuestro país. Tenemos que comenzar a mirar con ojos de igualdad. Y creo que hay que hacer un trabajo de ir de a pocos a más, ¿no? Pero donde creo que hay que sensibilizar sobre lo que significa vivir en una situación de discriminación, ¿no? Y que no debiéramos de admitir, porque realmente más avanza la sociedad y parece que a veces más nos deshumanizamos, ¿no? Y eso es algo que creo que hay que comenzar a alertar, que la tecnología avanza y hay que avanzar también a ver si vamos avanzando con esos cambios en hacernos mejores personas. Así es que nosotros hemos planteado, por ejemplo, que el programa de educación sexual integral, que siempre iba agarrando vuelo en el Estado y venían estas fuerzas y ¡boom!, bajaba un poco, ¿no? Porque comienzan a mentir, engañar, diciendo que se va a homosexualizar, hipersexualizar, vamos a pervertir, y trabajan mucho con el miedo de las familias. Porque claro, ¿qué familia no? Si te dicen que te van a hacer daño a tus hijos, tú cierras filas, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que, desde el Ejecutivo, desde el Congreso, desde toda la sociedad civil, comenzar a trabajar una gran campaña y acompañar procesos educativos de convivencia, ¿no? De convivencia respetuosa, de valoración, de aprecio a la diversidad y de procurar, yo digo algo tan básico, ¿no? De que nuestros niños sean felices. Ya me está pasando la voz, está muy bien, yo me emociono aquí. Y yo siempre le decía a los profesores que a veces, o maestros o padres de familia, ¿no? Que un poco reacios a estos temas, le decía, mira, a ver, si partimos porque tú y yo queremos que nuestros niños sean felices, ya es un buen punto de partida, ¿no? Y podemos seguir avanzando y sumando. Y creo que nos tocan, vienen tiempos de verdad de mucho trabajo. Habrá que confrontar efectivamente políticamente en el Congreso y habrá que marcar distancia a estos grupos antiderechos y habrá que hacer las alianzas con quienes haya que hacer. Pero a la base, si no comenzamos a trabajar ese boca a boca, ese trabajo con las organizaciones de mujeres, con las iglesias diversas pro derechos, más progresistas, la verdad, el riesgo de que siempre estemos en el límite, ¿no? De afectar derechos de la población LGTBI, de las lesbianas, de toda la diversidad que hay en las mujeres es muy alta, ¿no? Entonces, vienen tiempos muy duros y de verdad que como esté conformado el Congreso, es también como va a ser más fácil o menos, bueno, no creo que sea fácil, más difícil o menos difícil, voy a ponerlo así, defender estas causas, ¿no? Así es que, nada, creo que este evento es súper, súper importante en ese sentido. Muchas gracias, Flor. Sí, efectivamente, hay mucho camino y cosas por descubrir cómo hacer que funcione, cómo avanzar de a pocos. Bueno, como articulación de lesbianas feministas de Lima sabemos que las cosas se dan de a pocos, ¿no? Y si me permiten unas palabras, explayarme, empezar, o sea, nuestra propia experiencia en casa, en la familia, cómo hemos hecho para que nuestras parejas sean aceptadas, ¿no? Que sean parte de, que nuestros sobrinos le digan tía. Bueno, y así también, ahora también quiero remitirme, por ejemplo, mencionaron uno de ustedes, la aprobación en comisión de esta ley de identidad de género, ¿no? Entiendo que ha habido un acompañamiento muy cercano de líderes trans, conversando con las congresistas, los congresistas que han sido parte de esas comisiones. Entonces hay que aprender y ver qué funciona, qué funciona, ¿no? Y qué funcionó para ahí ir decidiendo, ¿no? El boca a boca, decías, Flor. Bueno, lo que funcione, pero hay que ir avanzando porque lo peor que podemos hacer es retroceder. Y bueno, seguimos con este conversatorio, Vota a tu favor. Estamos con la presencia de Flor Pablo, que va por el Partido Morado con el número 3, y con la candidata Susana Chávez, que va con el número 15. Realmente muy grata su presencia. Y vamos con la siguiente pregunta a la candidata Susana Chávez, en relación a qué propone frente a las grandes resistencias que tienen los proveedores de salud para atender a la población LGBTI, en especial a las lesbianas. Según estudios hechos en otros países, los proveedores suelen indicar que preferirían no atender el servicio ginecológico a las lesbianas. Bueno, queda como sea la palabra. A ver, yo creo que hay una serie de prejuicios que se han ido montando, pero además se han ido dando por generalizables.
Sin embargo, también ha sido bien interesante, por ejemplo, la experiencia que se está viviendo en este momento con las personas trans y en todo el proceso de la reasignación sexual y que se está acompañando en el Ministerio de Salud. Yo creo que, fíjate, eso pequeñito, chiquito, que no se difunde mucho, poco a poco está calando, y está calando justamente con una profesión que son mis colegas, que son las que están acompañando. Y sí es cierto, digamos, nosotros no podemos negar que los sectores opositores han puesto mucho énfasis ahora en este momento en los corporativismos profesionales. Y sí hay un trabajo sistemático para que las instituciones cada vez tengan una menor apertura a las libertades. Entonces, no debemos estar desatentas que el trabajo sistemático que viene haciendo los grupos de oposición, para llamarlos de algún modo, es un trabajo también que está calando a las instituciones. Por lo tanto, el acercamiento, el trabajo, el generar, digamos, una mayor discusión, es fundamental. Entonces, y ahí creo yo que en el mismo ejercicio que decía Flor, cuando ella decía con un padre de familia o una madre opuesta, ¿qué cosa es lo que tú y yo queremos? Es el tema de la felicidad de los hijos. Aquí lo que se tiene que colocar, y eso es algo que tenemos que también comenzar a conquistar, es qué cosa es lo que queremos en todos, es la mejora de la salud sexual y reproductiva. Y esa mejora sí incluye tomar en cuenta las necesidades de la gente. Ahora, yo creyendo que ese es un proceso que tiene que tener mecanismos de protección también para los proveedores que atienden, que sean fortalecidos en su decisión, porque también hay lo otro, también hay el estigma. Con el aborto pasa muchísimo, por ejemplo. Muchos proveedores no atienden el aborto terapéutico, más que porque no lo quieran hacer, es porque se sienten sancionados y sienten que hay una corriente adversa al interior de sus establecimientos. Entonces, también tenemos que comenzar a proteger. Y una de las cosas claves que hay que comenzar a proteger es dando pasos positivos. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha logrado conquistar en buena parte de la demanda de derechos? Y es algo que nosotros lo tenemos en el programa de gobierno. Habiendo oposición en algunos sectores, pero lo que se ha llegado a posicionar es el derecho a tener una familia y el tema del reconocimiento del matrimonio igualitario. Miren, aunque sea el punto nodal, es el punto que los grupos conservadores están perdiendo, porque es algo que ya no lo pueden sostener en el tiempo. Y más aún cuando se les explica que, o cuando se discute y cuando se dice no se le está planteando ningún derecho especial, se está diciendo que se reconozca a las parejas para que puedan también gozar. Y ya no se está hablando tan solo de las parejas, se están hablando de los hijos de las parejas a quien también por extensión se les termina negando derechos. Entonces, yo diría que en el campo del derecho a la salud no es ajeno, por un lado, a este movimiento grande que pasa por el derecho de las libertades para que justamente se traduzca. Y el otro esfuerzo que sí definitivamente ya el Estado, yo siempre digo algo, miren, a la sociedad uno le puede exigir, uno puede pensar que se necesita un cambio cultural, que se necesita la educación. Yo coincido, no disminuyo en nada la importancia de la educación, pero también sí sería mucho más afirmativa de las obligaciones que tienen los funcionarios y que tienen el empleado público. Y un empleado público tiene que tener incorporado medidas que por lo menos no van a ser discriminatorias. Entonces, y eso sí pasa por un tema de igualdad. Y ahí es donde yo por lo menos, y lo tenemos dentro del Partido Morado en la ley de igualdad de género, es incorporar un concepto
que es reducir la tolerancia institucional a la violencia. Pero eso, de alguna manera, que nos lleve a que hay obligación del funcionario público y a medir cómo las distintas modalidades de violencia. Entonces, hay que reconocer que cuando le niego la atención a la salud sexual y reproductiva a una mujer lesbiana, no tan solo le estoy negando un servicio, estoy generando violencia, porque no le estoy atendiendo las necesidades, abusando de la prerrogativa y del poder que yo tengo como proveedora de servicios. Entonces, creo que ese es un ejercicio que tenemos que caminar de una manera mucho más asertiva y clara. Muy bien. Para una segunda repregunta, estamos ya recibiendo, bueno, nos está quedando bien cortito la hora, o hora y media. Creo que Flor, decías que tenías algún problema. ¿Puedes quedarte hasta las 8:30 o 8:15? Sí, ya. sí, no te preocupes, Ya. ya corrí. Ya. Gracias. Acá tengo una, si me permites, Janet, acá nos están llegando preguntas, también saludos, y también felicitaciones por el evento. Por lo pronto, hay una pregunta de Rosa Elba Alcócer Torres. Esta pregunta dirigida a Flor, ¿no? ¿Todavía existen prejuicios? Y es que tiene que avalar una ley marco donde ampare y defienda las orientaciones y que se dé un área en el currículo sobre educación sexual para no permitir discriminaciones en toda la educación básica regular. Las adolescentes no tienen información, algunos padres no conversan con sus hijos. Entiendo que se refiere a la educación sexual integral. Si nos podrías comentar Sí. o sea, ¿se ejecuta, no se ejecuta en el debate que tenía la candidata Susana Chávez anoche? Esta persona decía que como ya existe la política, ¿no? El enfoque de equidad de género hace tantos años, mire, no ha resultado para nada, ¿no? Pero lo que pasa es que sabemos que hay tantos trabas, inclusive de ciertos sectores de la Iglesia Católica también, para ejecutarlas. Cuéntanos cuáles son los problemas para ejecutarlas y qué se puede hacer con la educación sexual integral. Si nosotros estamos de acuerdo con el comentario, nosotros estamos llevando en nuestra agenda legislativa el proyecto de ley de igualdad de género, que también lo ha comentado Susana, así como la ley de identidad de género, y también estamos planteando la ley de salud sexual y reproductiva. Entonces eso es, y crear por ley, como lo decía antes, crear por ley el programa de educación sexual integral, es decir, no solamente que existe el programa, como ya lo ha venido sucediendo, pero con sus bajas, sus más, sus menos, sino que efectivamente reforzar el marco legal para que eso ocurra, ¿no? ¿Y qué ha ido pasando? Bueno, entre el ataque permanente, ¿no?, a que estos temas entren a la educación. Incluso se ha levantado mucho el asunto de que estos no son temas pues, que se deben tratar en el colegio, ¿no? Que el colegio está para solamente algunas áreas, ¿no? Matemática, comunicación, y que hace que la educación sexual y la orientación debe ser hecha solo por las familias, ¿no? Y en realidad esto no es así, ¿no? La educación sexual integral es un asunto público. Si no, miremos las tasas de adolescentes embarazadas, veamos la cantidad de violaciones que hay a niñas, a niños, la cantidad de violencia a las mujeres de todo tipo, los feminicidios. En realidad estamos hablando de un asunto, de un problema público, y eso significa atender con programas públicos, y algunas veces el Estado incluso tiene que defender a las niñas de sus propias familias. Eso también hay que decirlo, o sea, y ahí, ¿qué hace el Estado? El Estado pues tiene que tener un marco legal y tiene que tener programas, ¿no? Esos son los planteamientos que nosotros tenemos, esta combinación. Por eso siempre insistimos que votar por el Partido Morado es un voto por el Congreso, efectivamente, para el marco legal, pero para hacer los programas necesitamos estar en el Ejecutivo, porque si no, en realidad vamos a estar empujando leyes que no se van a poder operacionalizar. Entonces es muy importante el voto tanto para el Ejecutivo como para el Congreso en el caso de estas elecciones el 11 de abril, ¿no? Y creemos que definitivamente las brechas, yo creo que hemos avanzado. Siempre hay que mirar también la situación así, ¿no? Yo creo que ya sea el conflicto está ahí, ¿no? Y eso también ayuda,
porque ya las posiciones se van haciendo cada vez más explícitas. Ahora, por ejemplo, ya tenemos partidos que claramente expresan su homofobia, ¿no? Antes eran grupos colectivos, luego se hicieron más visibles en el último congreso, y ahora tenemos pues partidos absolutamente machistas, homofóbicos, que no pueden pronunciar la palabra género, ¿no? Les preguntan sobre género, incluso, de verdad, yo me he quedado, tengo que decir, sorprendida, que le preguntan sobre género al señor Lescano, y el señor Lescano dice, sí, pero la educación sexual no puede comenzar en los niños, ¿no? Y se va a hablar del satélite. O sea, se sale de la pregunta totalmente. Ni decir, pues, del señor López Aliaga, ¿no? El señor López Aliaga creo que expresa lo contrario a lo que nosotros en el Partido Morado defendemos, ¿no? Y así podemos ir haciendo nuestro análisis. Yo creo que el voto tiene que ser informado, ¿no? ¿Quiénes representan mis intereses? Quienes en tanto representan van a defender mis intereses, porque ese es el sentido de elegir representantes, ¿no? El ciudadano nos da el poder con su voto para defender sus derechos y defender sus intereses. Lamentablemente, también hay que decirlo, muchos llegan a la política y al Congreso para defender sus propios intereses, ¿no? Y ahí es que se distorsiona la naturaleza de la política, ¿no? Entonces, creemos que ahí tenemos una agenda, nos vamos a mantener firmes en ello, y nada, yo solamente invocar de verdad a este voto consciente, y también decir de repente unas palabras, ahorita que estamos en toda la pandemia, ¿no? Sí tienen que haber políticas y programas especiales. Nosotros estamos planteando mucho el tema de mujer en toda la diversidad, incluye a las mujeres lesbianas, por ejemplo, el tema de la reactivación económica. ¿Cuántos negocios están ahorita parados, ¿no? Y nosotros tenemos un énfasis en apoyar los emprendimientos con créditos a muy baja tasa de interés, con periodos de un tiempo, ¿no? de espera para el pago de estos préstamos, el flexibilizar los requisitos que hay para acceder a los créditos, porque necesitamos reactivar la economía, porque si no el tema de la posibilidad de mantenerse, de tener para los alimentos, para cubrir necesidades básicas, va a ir limitándose. Entonces, para nosotros es fundamental, además de todos los temas vinculados a educación, a salud, el tema del empleo, el tema de cómo aseguramos que los negocios, por ejemplo, en el caso hay cantidad, más del 70% de nuestro país vive del emprendimiento, de la informalidad también. ¿Cómo hacemos para que esos emprendimientos, esos pequeños negocios no fracasen, ¿no? Y están ahorita muchos de ellos o ya están cerrando o están en el límite, y la verdad que nosotros ahí sí, han escuchado a Julio Guzmán en el último debate, vamos a flexibilizar las medidas, porque no podemos vivir en esta tensión entre salud y empleo. Tenemos que tomar las mejores decisiones, nuevamente, no plantear decisiones iguales para todos, ¿no? Protocolos iguales para todos, sino en función de los tipos de negocio. Y ahí, ¿quién nos da la información para tomar esas decisiones? Bueno, la ciencia, ¿no? Nosotros tenemos, así como creemos en derechos y libertades, también creemos que para tomar decisiones necesitamos evidencias, necesitamos información, necesitamos ciencia, porque es la forma como mejor podemos conducirnos en el desarrollo de las políticas, en la conducción del país. Así es que también decirles eso, porque sé que ahorita la preocupación está, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos con el día a día? Todo lo que porque tenemos que vivir de nuestro trabajo, ¿no? Entonces ahí hay una posición muy clara del partido. Eso sería, Jessica, en esta parte. Agradecer a Flor Pablo y a Susana los aportes que ustedes han brindado. Y justamente ya que se ha mencionado el tema económico y otras cosas más, ¿cómo se está viendo poder justamente asegurar estos diversos programas y servicios a la población vulnerable, ¿no? Que es la comunidad LGTBIQ, ¿no? Que de por sí se ha visto afectada, ¿no? La misma comunidad ha tenido que moverse para poder crear estas bolsas económicas, justamente con aliados que hemos tenido, o en este caso con propia comunidad LGTBIQ que tenemos como algunas ONGs, ¿no? Nuestras propias bolsas, porque se ha visto de una otra manera afectadas, ¿no? Tanto económicamente como también en el tema de salud mental. Entonces, se ha visto, se ha pensado, ¿no? En este caso, ver de qué manera
se pueda brindar esos servicios o programas a la comunidad LGTBIQ debido a todo el tema de la pandemia? Sí, no sé si ahí Susana o, o yo un ratito de repente. Sí, dale, Las dos. dale, Flor. Sí, gracias. Ahí, mira, una es la vacuna, ¿no? Nosotros confiamos, si ustedes están viendo que este gobierno deje más, ya están encaminadas la compra de 48 millones de vacunas, y lo que va a venir es el reto de la vacunación, ¿no? Y ahí nosotros estamos planteando un operativo, pues no el que estamos viendo ahorita, sino un esfuerzo mayor, crear un SAR de la vacuna, articular que todos los que puedan ayudar a vacunar entren. MINSA de Salud, el Ministerio del Interior, que también tiene instalaciones de salud, el Ministerio de Defensa, el servicio privado, y en general armar toda una brigada y un operativo, y de hecho ahí tenemos que ver siempre con un criterio pues epidemiológico, ¿no? De quiénes se van vacunando primero, y creo que lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con nuestros adultos mayores, primero el personal de la primera línea y demás. El tema de la vacuna es fundamental para nosotros, pero así como lo es el tema del oxígeno, ¿no? El oxígeno, el tema de las plantas de oxígeno y trabajar en alianzas otra vez, ¿no? Por ejemplo, la UNI y Católica han estado haciendo plantas de oxígeno. No necesitamos necesariamente traerlos de fuera, sino generar una capacidad con las universidades, con el sector privado y poder asegurar ello. Y el otro tema es los centros de salud, ¿no? Ampliar la atención de los centros de salud para que las personas puedan, hay centros de salud que atienden solamente mediodía o atienden, o ya no atienden los sábados, ¿no? ¿Y por qué? Porque no hay el personal. Entonces, centros de salud, más personal, medicinas, y lo otro que es importantísimo es integrar el servicio de salud, ¿no? Nosotros estamos hablando de un seguro, de potenciar el seguro universal de salud. O sea, no solamente que acceda pues a salud que tiene el seguro social, sino en general que la ciudadanía pueda acceder a un servicio de salud universal, ¿no? Y con prioridad a las poblaciones vulnerables. Y ahí nosotros le estamos agregando un componente que es todo el programa de rehabilitación post-COVID, que ahorita no tenemos. ¿Cuántos estamos pasando? Yo misma por mi propia experiencia y muchos estamos viendo familias. No es que el COVID después te recuperas y es como que pasaste una gripe. En realidad estamos conociendo la enfermedad y tiene una serie de secuelas y eso también lo estamos atendiendo. Y lo otro es, que creo que es bien importante también, los huérfanos, ¿no? La cantidad de huérfanos que están quedando a raíz del COVID, nosotros estamos planteando ello. Entonces es una mirada integral, ¿no? Y donde nuestros ojos, como cuando uno ve la vida de uno, la vida de sus seres queridos, uno no lo ve separado por sectores, ¿no? Uno lo ve en conjunto, en qué necesitamos para el bienestar. Y cuando vemos en conjunto, lo que hacemos es un foco a las poblaciones que por diferentes razones sufren un tipo de discriminación. Y para nosotros es claro que la comunidad LGTBI tiene una serie de condiciones que no permiten que puedan acceder a servicios, que hay protocolos, que hay leyes, que necesitamos ir destrabando, ¿no? Porque necesitamos asegurar igualdad de derechos y oportunidades. Y eso nos queda absolutamente claro. Y saben que va a ser muy importante, ya porque creo que ya nos va quedando poquito tiempo, es trabajar juntos, ¿no? Yo creo que cuando ustedes tienen una organización, tienen una comunidad, trabajar que nos alerten, en esa construcción de las políticas, ¿no? Y nosotros acompañar, tanto por el lado legislativo, como digo, por el lado de la supervisión, como por el lado de la gestión de las políticas desde el Ejecutivo. Así que creo que hay que seguir trabajando juntas. Esa es mi invocación, pedido que esta no solamente sea una reunión porque estamos en campaña, sino en realidad sea el inicio de una alianza que se pueda sostener en el tiempo, y esa es la voluntad de nuestro partido. Adelante, Janet. Sí, gracias por tu aportación. Susana, ¿te gustaría añadir algo más? Sí, La Susana Sierra. A ver, respecto a esto, creo que justamente Flor ha dado el marco de cómo estamos pensando el tema de la política y particularmente con esta situación de vulnerabilidad, que de hecho si no la superamos no vamos a poder desarrollar nada más. Y eso me parece que quede claro. Sin embargo, una de las cosas que nosotros estamos planteando es que hay que fortalecer la territorialidad. Y ahí es donde entra justamente la identificación de los grupos en vulnerabilidad. Esto, ¿qué cosa ha estado pasando? Y ese es un defecto
de la política actual que tenemos, el tema de la sectorización y el tema también de la centralización y el poco vínculo que hay con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Quién puede saber mejor quién vive en su comunidad, que debería ser el municipio? Entonces, ¿cómo se generan las condiciones? Porque ya no estamos hablando solamente del COVID. ¿Qué pasa el día que tengamos, por ejemplo, una tragedia como un desastre, como un terremoto? Entonces, ¿dónde podemos nosotros tener un sistema de seguridad? Tiene que ser un sistema de seguridad basado en la territorialidad. Y eso es algo que también en el Partido Morado se está incorporando, por ejemplo, esta actoría para definir la política local, tanto a nivel regional como a nivel distrital. Entonces, y eso creo que ha sido el principal defecto. Ahora, ¿cómo se generan condiciones para que ningún gobierno local genere discriminación? Son con marcos regulatorios muy claros, con condicionamientos. Y es allí donde tenemos que efectivamente incorporar. Ahora, no es que toda la población LGTBI, eso también hay que ser claras, son necesariamente de alta pobreza, pero sí tenemos que identificar que la identificación LGTBI sí trae situaciones de reducción de derechos y por lo tanto sí hay cuestiones que tienen que ser atendidas. Entonces, ya hay grupos que ya más o menos se reconocen. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres trans? Que definitivamente su exposición hace que más bien pierdan oportunidades. Pero también yo me pregunto qué pasa, por ejemplo, con las mujeres lesbianas, y donde mucho de las políticas de cuidado están sobre sus hombros. ¿No es cierto? Entonces, y eso también tiene que comenzar a valorarse, y por eso es que tenemos que comenzar que la política de asistencia social tiene que tener una lógica, por un lado, municipal, local, y por eso estamos peleando por el primer nivel de atención, por la identificación de los grupos con necesidades de atención, por la articulación intersectorial. Entonces, y creo que ya hay elementos, ya hay avances. Nosotros inclusive veíamos por ejemplo, antes de la pandemia, el Perú no tenía data abierta. No teníamos idea efectivamente cuánta gente se estaba muriendo. Ahora lo tenemos. Que es insuficiente y que es poquito, es cierto. Pero no tenemos que detenernos, tenemos que continuar en ese proceso. Jessica Cotú. Sí. Sí. Jessica. Sí, gracias Susana. Y tenemos preguntas del público. Wendy Montañez felicita por la presentación y sobre todo por abarcar este tema tan importante de nuestra sociedad. La pregunta está dirigida por el tema a Susana Chávez, la candidata Susana Chávez. Mi pregunta es, ¿cómo se manejaría el marco legal con respecto a la reproducción asistida en parejas homosexuales? Bien, primero que el tema del marco legal, en realidad no tenemos un marco legal, y creo que mucho se ha trabajado a propósito de no tener un marco legal hasta que no tengamos un marco de reconocimiento de derechos que no sea tan homofóbico. Entonces ahí hay que también tener cuidado. Sin embargo, hay que reconocer que en nuestro país actualmente, yo la última vez que supe, más o menos estamos con alrededor de 5.000, más como de, estábamos hablando como de 5.000, 7.000 niños y niñas nacidos bajo la reproducción asistida. Y yo creo, y esto estoy hablando de más o menos hace 4 o 5 años. Yo calculo que fácil deberíamos estar en unos 25.000, 30.000 niños y niñas nacidos bajo la reproducción asistida. Ojo. Entonces, yo lo que creo es que definitivamente ese es un tema. Por ejemplo, en este país a una mujer sola no se le prohíbe tener hijos, ¿no es cierto? El tema es que ese reconocimiento de la maternidad sí se dé. Y yo creo que ese es el desafío. Sí, sí, y por mencionar, bueno, dice, las leyes norman la realidad, ¿no? Y, por ejemplo,
más allá de esas situaciones que conoces, mujeres lesbianas. Conozco puntualmente a una pareja que desde que se dio esa ley de que la mujer puede decir fulano es el papá, ¿no? Y queda registrado fulano es el papá, si bien tal vez no lo haya reconocido, ¿no? Entonces, el hermano de la pareja de la que ha sido madre biológica fue designado como padre, ¿no? Entonces, y figura entonces como tía, la pareja es como la tía, ¿no? Y exactamente no sé cómo fue la fecundación y todo, pero imagínate un rompimiento de esta pareja, ¿no? Y justo la que no es madre biológica es quien se encarga más del niño. O sea, ¿qué hace? El Estado tiene que normar y entrar a regular estas situaciones, Sí, por eso te digo, o sea, yo ¿no? creo que ahí más que el tema de reproducción asistida, que eso prácticamente va a ser un tema que va, algunas cuestiones seguramente éticas que pueden darse con el tema de útero subrogado, es decir, que son ya otros procesos. El tema de reproducción asistida es casi inviable, digamos, evitarlo, ¿no? Es como decir, los adolescentes entre los 14 y los 18 no pueden tener relaciones sexuales. ¿A quién le hace caso, no? O sea, Ese es el tema. es una... Sin embargo, sí efectivamente lo que se tiene que normar desde la perspectiva inclusive de los derechos de los niños, eso que no hay que olvidarnos, es este enfoque de cómo a quién reconoce, cómo reconoce. Y sí, todavía lo biológico está todavía como muy cerrado. Creo que ese es un tema complicado. Yo honestamente no es que yo tenga una respuesta. No creo que esa es parte del proceso que vamos a continuar. Y ahí son los casos emblemáticos los que mejor van a dar una idea del acceso a la justicia, ¿no? Y ahí nuestras abogadas capas seguirán trabajando en el tema a profundidad. Muy bien, gracias. Adelante, Janet. Sí, gracias Susana, Flor, por la aportación que ustedes están dando referente a estos temas. Les queremos agradecer por la invitación, por estar presente, ¿no? Y quisiera comentarles cosas que ustedes han dicho, ¿no? Y se podría decir también de parte de ustedes como candidatas, ¿no? Este activismo, esta lucha que ustedes, estos temas que ustedes han ido tocando y están tocando, son temas que justamente nadie se ha querido tener la bandera, ¿no? Y ya a través de los años, ustedes han experimentado quizás toda esa avalancha de críticas y sobre todo lamentablemente de esas personas fundamentalistas radicales, ¿no? En donde el amor de Dios simplemente está tergiversado y no hay nada ahí de amor de Dios, totalmente, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? En algún momento a Susana la he escuchado cuando ella estaba defendiendo el aborto en todo sentido y había gente que hacía su marcha, ¿no? O sea, y ahora con el tema del enfoque de género, ¿no? Como también son ideas tan radicales, ¿no? Entonces, de por sí a las dos las felicito porque se están llevando todo, se podría decir, toda una bandera que así nomás no es fácil, ¿no? No es fácil tenerla. Inclusive a esta madre que mencionaste que te decía, ay, no, yo no voy a votar por ti porque estás apoyando, ¿no? Entonces yo creo que muchas de las, estamos viendo ahora, así como hay ideas radicales de gente que todavía ya se ve visible un candidato diciendo totalmente cosas, se podría decir, fuera del contexto de un Dios de amor, ¿no? Se está viendo, sí, tal cual, ¿no? También se podría decir que estamos viendo también a candidatos, ¿no? Tanto ustedes como de otros partidos, que han llevado la bandera LGTBIQ, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces yo creo que eso va a pasar con ustedes, ¿no? O sea, toda esa bandera del enfoque de género, toda esa bandera del aborto libre, ¿no? Seguro y gratuito, ¿no? Yo creo que van a ustedes a seguir recibiendo gente que va a querer que tambaleen y que vuelvan a su simplemente que ya se olviden de todo esto, ¿no? Yo las animo
a que sigan adelante, ¿no? Las he visto, y Jessica, poco para ver, están así de un momento a otro, así, y entrevistas y entrevistan y entrevistas, porque ese es el tema ahorita, tienen que ustedes mostrar a todas y a todos, ¿no? Que estamos en tiempo de cambios, ¿no? Estamos en otras miradas, ¿no? Con nuevas miras, ¿no? Y a Janet, te pesar de que cuento. vamos a vivir todas estas cosas, justamente nosotras como la articulación de lesbianas queremos pedirle el compromiso, ¿no? De qué manera ustedes también se unen al compromiso, ¿no? Con todo lo que ustedes han escuchado de parte de Maribel, de Jessica, ¿no? Ahí también quiero quizás incluir las violaciones correctivas, ¿no? Que es algo que quizás también no hay data, ¿no? La que les habla, el año pasado estuvo haciendo investigación en el CEN, ¿no? Y así, tal cual, viendo al operador y viendo cómo no tenía el trato adecuado con la persona víctima, ¿no? Hemos llegado hasta dentro de nuestras compañeras a hacer ese tipo de investigación, así, tal cual. Entonces, hay mucha necesidad, hay mucho trabajo que hacer. Y igual, ustedes en el Congreso van a ver a gente fundamentalista, o sea, ¿cuál es el compromiso que ustedes quisieran animarse, ¿no? Con todo lo que se viene y con todo lo que ustedes tienen en este momento, ¿no? Porque es importante, las chicas lesbianas que están escuchando ahorita, están queriendo tener una mirada suya, ¿no? Identificando a Flor Pablo en el tema de educación, que quizás es la que maneja más, a Susana en el tema de salud, ¿no? Y he escuchado muchas cosas, ¿no? Y otras cosas que ustedes le llevarán a sus compañeras candidatas, ¿no? Que son temas que en verdad a las lesbianas, bisexuales, a toda mujer que quizás no quiere identificarse, pero que tiene amor hacia otra mujer. Entonces, ¿de qué manera ustedes, el compromiso de una u otra manera va hacia esa mujer, ¿no? Esa mujer que ha tenido discriminación, tanto en los hospitales, en el colegio, ¿no? ¿De qué manera ustedes quieren unirse a través de un compromiso? Si me permites, Jane, antes de pedir esta intervención ya final, solamente compartir desde Arequipa, Tina Puertas, dice, ¿por qué las candidatas regionales no manejan el mismo programa o el lenguaje que en el partido, ¿no? Hoy entrevistaron a la número 1 en radio Yaraví de Arequipa y dijo Unión Civil, y en el programa de gobierno del Partido Morado dice matrimonio igualitario. ¿Cómo cambiar esa realidad? Necesitamos candidatos y candidatas de calidad y pide digamos, que todas las candidatas a nivel nacional puedan manejar un mismo lenguaje y, por supuesto, compromiso. Ahora sí, terminar este conversatorio escuchando los compromisos de ambas. Por favor, damos el pase de manera aleatoria en un sorteo que hicimos. Susana Chávez y luego Flor Pablo, como ha sido en el transcurso de todo el evento. Susana, la candidata Susana Chávez, por favor. Sí, de hecho, ¿cómo no me voy a comprometer con una agenda que me ha acompañado durante más de 20 años? O sea, para mí es parte de mi sentido común, es parte de lo que yo también he aprendido a desarrollar, pero también sé que me voy a un ambiente en donde vamos a tener que aprender a convencer, digamos, a ganar voluntades, a demostrar con evidencias. Y seguramente en esos procesos algunas veces también vamos a tener que ir como encontrando algunos puntos de consenso. Y eso hay que comprender el rol que tenemos dentro del Congreso. Entonces, pero podemos encontrar procesos como que sean estratégicos, que puedan efectivamente contribuir. Un cambio puede mover la roca. Sacar este granito de arena puede significar luego un gran proceso. Y eso es lo que hemos hecho también en el Partido Morado. ¿Qué cosa es lo que puede cambiar en este proceso complejo? Entonces, efectivamente, nosotros, por ejemplo, en nuestro plan de trabajo, y eso es muy bueno
señalarlo, no es que tenemos el aborto legal y gratuito como lo tienen otras organizaciones, porque comprendemos también que queremos encontrar consensos y justamente ahí te quiero también mencionar, Jessica, cuando tú mencionas a nuestra compañera de Arequipa. Efectivamente, estos cambios donde la gente nos agrupamos en una organización política que tiene una imagen, también recordemos, no todos venimos de la misma experiencia, no todos venimos del mismo proceso. Entonces, y entiendo yo que alguien que se va a enfrentar, por ejemplo, que me tocó enfrentarme ayer, lleno de insultos y de agresividad brutal, yo también tengo que tener cuero duro para aguantar. Pero yo no puedo pensar que todos tenemos que tener cuero duro. Siempre habrá alguna cosa ahí que me quiebre, que me lastime. Entonces seguramente buscaré también cómo cuidarme, cómo llegar íntegra a este proceso. Yo no digo que el señor ni siquiera me haya lastimado, me dio bronca, que es otra cosa, pero también parte de mi sororidad con mis compañeras, con mis compañeros que están luchando en este proceso, es también entender. Pero vamos a escribir, y porque lo que sí el Partido Morado sí ha puesto ese estándar, no matrimonio, no unión civil, ha puesto el estándar de matrimonio igualitario. Y probablemente sí necesitaría un refuerzo de nuestra parte, y eso es algo que también obviamente me comprometo. Entonces, sobre la agenda, yo estoy comprometida. Estoy comprometida a dar lo mejor de mí, a generar este consenso, a trabajar en equipo. Ojalá Flor, Susel, todas estas compañeras, Gabriela, y en realidad el espíritu completo del equipo de Lima, quien yo conozco mucho más, podríamos decir que estamos en esta línea, y eso no va a ser una complicación en términos del grupo parlamentario, pero sí vamos a tener que luchar contra estas adversidades. Muchas gracias. Las palabras de Flor Pablo y su compromiso. Sí, yo les decía al inicio que, bueno, en el partido, y se lo he mandado a Jessica en el transcurso, que tenemos la propuesta de erradicar la desigualdad y la violencia de género, así que ahí pueden ver con un poquito más de detalle, y es pública ahí nuestra agenda, que es un primer paso. Siempre se puede ampliar, ¿no? No hay cosas cerradas, pero ya es una apuesta en público de lo que el Partido Morado en detalle plantea para luchar contra la desigualdad y avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Mi compromiso, miren, yo sé que defender derechos, y especialmente de la comunidad LGTBIQ+, no necesariamente te genera más votos. Lo voy a decir así. Nosotros no estamos aquí, más allá que estemos en campaña, para decir, como siempre he dicho, lo que la gente quiere escuchar. Es decir, porque ahora está en campaña, diga lo que antes, o no defienda los derechos que antes he defendido sin ser candidata, ¿no? Yo entré a esta defensa de esta agenda de una educación igualitaria, de una sociedad igualitaria, que me parece, miren, yo no soy del activismo feminista, no vengo de esas canteras. Siempre he sido una profesora y una funcionaria y una trabajadora, pero que ha visto siempre que la educación tiene que ser ciudadana, y que nuestros niños, que nuestros adolescentes tienen que ser pues bien tratados, ¿no? Que ningún niño tiene que sufrir por ninguna razón. Y así me aproximé. Yo les voy a contar una situación que de verdad a mí me marcó, y por lo cual yo asumí que no solamente era el tema de la educación igualitaria, sino que había que dar un paso más y plantear y decir con nombre propio el tema de la agenda LGTBIQ+. Fue cuando vino el ataque al enfoque de género en el currículum, y yo salí públicamente. Recuerdo que no estaba trabajando ya en la dirección regional, había terminado ahí, decidí descansar un par de meses. Y creamos el colectivo y comencé a salir a defender, a hacer frente a los grupos en ese momento que estaban planificando, pues, y llevaron a judicializar el currículum y todo, ¿no? Y me llegó una amenaza horrible, ¿no? Que me decían que me iban a matar, que me iban a violar, que iban a matar a mis hijos, que nos iban a quemar. Un correo horroroso que lo denuncié, salió en La República, recuerdo en esas fechas, en el 2016, y al día siguiente era el inicio de una marcha por el 8 de marzo. Y fui a esta conferencia de prensa donde había muchos movimientos, ¿no?
de mujeres, de la población LGTBIQ+, y ahorita se me acercaron varios a solidarizarse, pero hubo una compañera que se acercó y me dio un abrazo, que hasta ahora no me olvido, y me dijo, y era de la comunidad lesbiana, y me dijo, me solidarizo contigo, Flor, tengo que decirte que eso que tú has recibido, lo recibimos siempre nosotras. Te juro que me estremeció el alma. Dije, Dios mío, o sea, si estoy yo en este momento sintiéndome atacada, vulnerada, o sea, de verdad que esa sensación no se me ha ido del cuerpo, ¿no? Y todo lo que ya había visto, entonces dije, mira, de repente lo hicieron para asustarme, para que yo diga, no, pues voy a defenderme yo, voy a defender a mi familia y voy a dejar de hablar de esto. Bueno, me dieron más fuerzas. Y dije, no, o sea, reafirmaron mi compromiso. Y esa ahí no era candidata, no era ministra, luego vino el tema de ser ministra, y también me decían, como les digo los asesores, no hables de esta parte porque no, todavía no es el momento. No, si ya estamos aquí, vamos con todo, ¿no? Porque hay que visibilizar a una comunidad que no los tratamos como ciudadanos de la misma categoría, que no los vemos como iguales, por más que las leyes, las normas y todo pareciera que sí, porque los invisibilizamos, ¿no? Entonces creo que ese es mi compromiso. Ahora estamos en campaña, efectivamente, y los principios y los compromisos y las convicciones no han cambiado. Siguen siendo las mismas, y por eso estoy en el Partido Morado, por eso no estoy en ningún otro partido. ¿Por qué? Porque acoge todo eso que... y también por eso está Susana, por eso está Susel, por eso está gente que es de la comunidad y que no, pero que todos abrazamos. ¿Por qué? Porque creemos profundamente en derechos y libertades. Y eso no pasa por nuestra diversidad. Al contrario, nuestra diversidad tiene que ser un elemento que nos enriquezca como sociedad, como comunidad. Ese camino, ese deseo es aspiracional, sí, pero hay que tenerlo y hay que trabajar muy duro para ello. Y yo lo que les dije, ¿no? Trabajemos cerca. Porque en este camino van a haber momentos en el que vamos a tener logros. Van a haber momentos donde nos vamos a sentir seguramente desanimados. Y van a haber momentos donde va a parecer que estamos fracasando. Pero si uno se acompaña en ese proceso y vamos generando una comunidad, no solamente de la población LGTBIQ+, ¿no? Como siempre digo, el tema de la defensa de derechos de mujeres no es un asunto solo de mujeres, es un asunto de hombres, de mujeres, de la sociedad. Igual la defensa de derechos de la comunidad LGTBIQ+, no es un tema de la comunidad, es un tema de toda la sociedad. Porque nuestra sociedad, sí, 200 años de república, imagínense este año en julio. O sea, tenemos que dar un salto, tenemos que reconocer pues que discriminamos y que eso no está bien, que eso genera infelicidad, que genera deterioro en la sociedad. Esas son nuestras convicciones y mi compromiso, miren, que viene de antes y ahora no ha cambiado y seguramente con el acompañamiento de ustedes y teniendo cerca a los diferentes colectivos se va a ir haciendo más fuerte. Así es que nada, tienen no solamente nuestro personal, sino del partido, ¿no? Y ahí le he pasado el documento para que vean, este no es un tema de personas. Lleguen quienes lleguen, el Partido Morado tiene esta agenda y la va a seguir defendiendo porque es un tema de derechos, es un tema de dignidad. Y eso tenemos que seguir trabajándolo como sociedad. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Realmente un gusto tenerlas desde ya y creo que mis compañeras sabemos que acompañándonos podemos llegar hacia adelante, hacia donde no nos dejan pasar. Y eso lo sabemos por las marchas en las que participamos. Y también decirles que la comunidad y las mujeres organizadas, las lesbianas, vamos a estar apoyando a toda propuesta política que luche por nuestros derechos. Sabemos que va a ser muy duro, pero no van a estar solas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, adiós, cuídense. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Chao. Y saludos a todos los que nos han acompañado, a Ana Luz Guamaní, a Sandra Álvarez Monsalve, a Tina Puertas desde Arequipa, a Cantu Madueño. También había un saludo desde Ecuador, que ahorita lo he perdido, Rosa Elba Alcócer Torres, y así Ana Luz Guamaní. Así que muchas gracias a todas ellas y a todos los que nos han acompañado, a Wendy Montánchez, Ángel Pérez Flor, Ángel Pérez, y así. Y de verdad y además esto va a estar colgado en la red, así que va a seguir. Así que muchas gracias. Mucha fuerza y un gran abrazo. Un gran abrazo con sororidad. Buenas noches. Gracias, buenas noches.